Este delincuente puso resistencia durante su captura, pero no pudo con nosotros. Haremos que pague por sus crímenes. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. En el Cantón San Rafael, del distrito del Paisnal, San Salvador Norte, capturamos a Eric Francisco Alas Medrano, quien amenazaba a las personas que si lo denunciaban, los mandaría a mejor vida. Pero ahora este pandillero deberá entender que sus amenazas ya no tienen cabida en el país y se irá directo al Secot. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. El tatuaje que porta este delincuente deja muy en claro a qué organización criminal pertenece. Hemos capturado a otro pandillero, más que será puesto a la orden de la justicia. Nos referimos a Carlos Daniel Martínez Pérez, homeboy de la MS-13, que se dedicaba a extorsionar y amenazar a los salvadoreños. Este sujeto será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas y enfrentará décadas en prisión. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Las veces que yo he estado en El Salvador me ha llamado la atención profundamente porque a las 4 de la mañana ya comienzan a movilizarse, comienzan a pasar las motos con el pan y, por supuesto, a desplazarse a los diferentes lugares de trabajo. Así que mi cordial saludo a todos los salvadoreños que forzadamente están sacando adelante también su país. Y es que así somos todos los salvadoreños, desde muy temprano estamos iniciando la jornada y por supuesto que no puede faltar la taza de café y por supuesto un chocolate o agua como inicio de cada una de las jornadas. Arturo, iniciamos hablando acerca de lo que sucedió recientemente con unas publicaciones que hizo el presidente Nayib Bukele, en el cual daba a conocer sobre la ley anticorrupción, que se va a crear un centro, específicamente el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, que van a estar también integradas otras instituciones para combatir este tema. Sabemos de que en meses atrás el presidente Nayib Bukele también anunciaba esta guerra contra la corrupción. Habían funcionarios, exfuncionarios que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, fondos de los salvadoreños. Ahora bien, el presidente establecía esta ley anticorrupción que llevó el ministro de Justicia y Seguridad a la Asamblea Legislativa y ahora ya pasó a una de las comisiones políticas para posteriormente hacer este análisis, este estudio y su pronta aprobación. Su postura respecto a esto. ¿Qué quieres que te diga? Es espectacular. En realidad esto no es ninguna novedad. El presidente Bukele ya había estado anunciando algunas cosas, había tomado algunas acciones tendientes, ¿cierto?, a mostrar a la gente que la anticorrupción en el gobierno, en su gobierno, iba a tomar un papel preponderante en realidad. No nos olvidemos que también junto con la creación del Secot, que se había anunciado ya con bastante anterioridad la creación del SECOP, el Centro, ¿cierto?, contra la corrupción, o anticorrupción en realidad. Y esto es lo que estamos viendo en este momento con esta ley que pasa a la Asamblea Legislativa, donde llama la atención en realidad lo que se pretende hacer, es decir, funcionarios públicos van a tener que rendir cuentas, ¿cierto?, a la ciudadanía, en el fondo, en unas publicaciones de transparencia para saber en realidad con qué cantidad de bienes cuentan al llegar a ocupar un cargo público. Lo mismo que sus familiares, ojo, que esto es muy importante, toda vez de que funcionarios públicos y políticos llegan al poder o llegan a ocupar un cargo determinado, ellos pueden, ¿cierto?, tratar de mostrar una conducta irreprochable, pero hacen todo debajo o por bajo cuerda con familiares o con
con testaferros, que es también otra situación importante que se da a conocer en esta ley que se está proponiendo, donde los testaferros, o sea, los prestanombres, van también a sufrir penas o castigos de cárcel si es que son descubiertos. Esta es una situación muy importante toda vez de que el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y políticos es lo que se pretende, ¿cierto?, controlar a través de esta ley, que es muy importante y que en realidad vendría de la forma como se pretende llevar adelante y aplicar, vendría, ¿cierto?, a marcar otro acierto más del gobierno del presidente Bukele. Así es como tiene que ser, porque la población ve, ¿cierto?, anonadada, cómo los políticos de la noche a la mañana, sin tener absolutamente nada, cómo los funcionarios públicos de procedencias de muy escasos recursos, de la noche a la mañana en muy poco tiempo, logran tener casas, vehículos, tremendas cuentas bancarias y una serie de regalías que en realidad no, por la forma en que aparecen, no son bien vistas, pero no solamente no son bien vistas, no fueron obtenidas, ¿cierto?, de una manera transparente. Y eso es lo que se pretende cortar con esta ley. De hecho, vamos a mostrar la publicación que hacía el presidente Nayib Bukele sobre esta ley anticorrupción. La vamos a leer y vamos a ir analizando poco a poco cada uno de estos detalles, Arturo. Él establecía: envía a la Asamblea Legislativa la propuesta de ley anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador. Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes. Algunos de los puntos más relevantes de esta propuesta de ley: número 1, obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta todos los años. Esta declaración será publicada y accesible para cualquier ciudadano. 2, endurecer las penas para los delitos de corrupción. 3, crear una nueva categoría del delito sancionado con prisión para castigar el testaferro, es decir, el uso de prestanombres. 4, establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas con vínculos directos con la Fiscalía General de la República y así perseguir a los corruptos desde las auditorías. 5, crear el Centro Nacional Anticorrupción que realizará labores de inteligencia con tecnología avanzada dentro de la Fiscalía General de la República. 6, otorgar al centro acceso en tiempo real a base de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de inmediato. 7, habilitar ventanilla de denuncia anticorrupción para fomentar la participación activa de la ciudadanía. Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia que ha quedado en el pasado de nuestro país. Punto número 1. ¿Cuál es su valoración, Arturo, sobre que va a obligar a los servidores esta ley a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración de renta y que esto va a ser accesible para cada uno de los salvadoreños? Sí, bueno, es muy interesante, como le decía precedentemente, es lo que debe llevarse adelante, pero aquí hay que tener cuidado por la manipulación, ¿cierto?, en la entrega de la información. Esta declaración anual también tiene que ser revisada y chequeada efectivamente por un grupo de fiscalizadores forenses, porque no se olviden que también hay manejo en cuanto a la declaración, pero aquí es importante un punto que sale en esta propuesta del presidente Bukele, que es los ciudadanos, la participación de la denuncia ciudadana, cuando los ciudadanos, ¿cierto?, vean y observen de que un político o un funcionario público aparece con más cosas de lo normal. Si vemos bien claro, mi estimado, que en realidad llegan, por ejemplo, un alcalde a un municipio y sabemos que ese alcalde tiene muy pocos recursos y de pronto lo vemos con una flota de vehículos, de pronto lo vemos con varias empresas o iniciativas, negocios. Es muy raro que de la noche a la mañana, ¿cierto?, al momento de ser funcionario público, se le aparecen las ideas, ¿cierto?, y como una varita mágica, ¿cierto?, son pero tremendos empresarios. No es así. Por lo tanto, esa parte es muy importante de la participación ciudadana en esta denuncia, pero también
también es peligrosa porque van a haber situaciones en que tienen que ser muy investigadas porque también pueden existir algún tipo de problema entre el ciudadano con alguna autoridad y puede tratar de perjudicarla. Pero esto es un asunto que se va a ir perfeccionando, ¿cierto?, con el paso del tiempo. Así que eso es lo más importante, la declaración y la investigación real, que esa declaración sea lo más transparente y honesta posible. Hay diferentes instituciones que van a integrar el Centro Nacional Anticorrupción y entre ellos está la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Corte de Cuentas, el órgano judicial, Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Comisión de Activos Digitales, el Centro Nacional de Registro, el Ministerio de Obras Públicas por medio del Registro Público de Vehículos, el Registro Nacional de Personas Naturales y la Dirección Nacional de Compras Públicas. Cuando se llevaba esta propuesta, Arturo, al Congreso, el presidente de este órgano establecía que se va a reiterar que los delitos no prescriban, los delitos relacionados a la corrupción. Y el presidente Nayib Bukele lo establecía también en el punto número 2 cuando anunciaba la propuesta de esta ley, endurecer las penas para los delitos de corrupción, y aquí entra también los testaferros, los que se prestan también para este tipo de acciones ilícitas en nuestro país. ¿Su valoración o su punto de vista? Bueno, aquí tenemos que nuevamente hacer memoria y el año pasado no se olviden que dentro de uno de los mensajes que estaba entregando el presidente Nayib Bukele da a conocer que en ese preciso momento el personal, ¿cierto?, del Ministerio de Justicia junto con la Policía Nacional estaban allanando la casa y las propiedades de un expresidente de la República, precisamente por esta situación, por los delitos de corrupción y los dineros mal habidos en realidad, o el abuso de poder. En el fondo, lo que se dice de que en realidad no son delitos que no deben prescribir, estoy totalmente de acuerdo. Es que en realidad la corrupción en gobiernos anteriores, no solamente en El Salvador, sino que lo estamos viendo en prácticamente todos los gobiernos, para hablar solamente de nuestra querida Centroamérica, ¿cierto?, el Caribe y Latinoamérica, son pan de cada día. No nos olvidemos, o estamos aquí muy cerca de lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, en Brasil, pero en Chile llega a ser grosero lo que está ocurriendo con todo este tipo de malversación y abuso, porque lamentablemente hay cosas que se están haciendo de acuerdo a la ley, pero son robos anunciados y que en realidad es complicado, pero con esto que no prescriba y al llegar nuevos gobiernos van a pasar la cuenta y así tiene que ser, y todos, no importa el cargo que hayan ostentado, desde el presidente de la República hacia abajo, deben rendir cuenta y deben pagar conforme a la ley. Y si tienen que irse presos, tienen que irse presos, porque es la única forma de parar la corrupción y que la gente se dé cuenta que esto no es un juego, que con los ciudadanos no se juega porque es dinero y son bienes que los ciudadanos podrían tener para mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, los políticos deben llegar y los funcionarios públicos deben llegar a servir a los ciudadanos, a trabajar por los ciudadanos, no a aprovecharse del erario nacional ni de sus ciudadanos. Por lo tanto, está muy bien lo que está planteando el presidente Nayib Bukele. Arturo, ¿esta ley puede ser referente o incluso se puede replicar en otras naciones, tomando en cuenta otro de los puntos que mencionaba el presidente Nayib Bukele, que se va a crear una ventanilla para que la misma población llegue y denuncie cualquier tipo de acto de corrupción que se pueda registrar, ya sea en gobiernos locales o regionales? El presidente Bukele comienza con su plan de gobierno, ¿cierto? Y dentro de ese plan de gobierno, en su primer mandato, crea lo que es el control territorial, la parte seguridad y control territorial. Esas medidas dieron como resultado final que se puedan controlar el flagelo más grande que existía en El Salvador, que era las pandillas, el crimen organizado, ¿cierto? Y todo lo que trae como consecuencia el no poder controlar esa situación. Se controló con ese plan. Se controló perfectamente y ahora El Salvador está siendo uno de los países más seguros del mundo. El Salvador, ¿cierto?, es el más seguro de Latinoamérica y está peleando los primeros lugares con aquellos países que
siempre han estado a la vanguardia en los temas de seguridad y la baja criminalidad. Con estas medidas, El Salvador, ¿cierto?, también nuevamente da un ejemplo a los países de la región, y lo más probable, no me cabe ni la menor duda, que estos elementos o esta propuesta del presidente va a ser copiada inmediatamente. Yo la copio de inmediato, o sea, yo la copio y la aplico en mi país, porque así es como tiene que ser, porque la corrupción en Chile no tiene nombre. Entonces, es una medida que se está llevando adelante y son acciones que tienen que llevarse adelante para beneficio del Estado y para beneficio de los ciudadanos. Por lo tanto, son medidas que son fácilmente aplicables si es que existe la voluntad de quienes son las autoridades que están fungiendo en el poder. ¿Por qué la pregunta? Porque en nuestro país pasó y en otros países de la región se tiene en registro que varios exfuncionarios lo que hacían eran buscar otra manera de tener inmunidad para no ser procesados por delitos relacionados a corrupción. Tenemos el caso cuando aquí salía un presidente de la República, lo que hacía es al Parlamento Centroamericano para evitar cualquier tipo de procesos judiciales, y vemos en el caso de los delitos que ya no prescriben, delitos relacionados a corrupción en nuestro país, uno de los casos más emblemáticos fue cuando se ordenó la detención del expresidente Alfredo Cristiani, donde fue considerado como el padre de la corrupción para muchos de los salvadoreños, que de la noche a la mañana se hizo de muchos bienes y ahora está huyendo de la justicia. Arturo. Claro, ese fue el ejemplo que yo di a conocer hace un rato atrás. Cristiani fue allanada sus propiedades, la casa. Oye, en El Salvador el presidente con una casa de $1 millón y tanto de dólares, farmacias, otro tipo de negocios y de emprendimientos, y que en realidad de la noche a la mañana no puede, como les digo, no pueden ocurrir milagros financieros de la forma en que se ve. Eso claramente es corrupción, eso es claramente un delito, porque están haciendo mal uso o están haciendo uso de las influencias que les da el cargo. Por lo tanto, eso debe ser combatido. En ninguna parte debe aprovecharse la información privilegiada y el abuso de poder para obtener ciertos beneficios económicos, y en este caso el enriquecimiento ilícito. Eso tiene que ser perseguido en cualquier país. Te digo, desde, no sé, 20 o 30 años atrás deberían hacerse o llevarse adelante investigaciones forenses y fiscalizaciones de las cosas que han hecho, tanto políticos como funcionarios públicos, de todo orden, desde el nivel más alto hasta el nivel más mínimo. Los funcionarios públicos deben ser transparentes y el funcionario público debe ser probo. Por lo tanto, cualquier situación que no esté conforme a lo que establece la ley y que no esté de acuerdo, ¿cierto?, a la reglamentación de cada uno de los países, debe ser detenido y debe ser pagado con cárcel. No debe haber no que en algunos países, estoy hablando del caso Chile, los envían a clases de ética y moral. Con eso no solucionan nada. En realidad van a seguir robando. No, la pena efectiva son la cárcel. Todas las personas que caen en este tipo de delitos de corrupción tienen que ir presos y pagar, o sea, y no ir preso por un par de meses, sino que tienen que pagar como corresponde. Esa es la idea para que se termine de una vez por todas esta gran corrupción que existe en los gobiernos. Esta ley anticorrupción solo viene a robustecer lo que ya está establecido en nuestro país desde que llegó el presidente Nayib Bukele en el combate a la corrupción, cuando él mismo establecía de que se declaraba la guerra contra la corrupción. Tenemos casos de exfuncionarios bajo la administración del presidente Nayib Bukele que ahora están enfrentando un proceso judicial. Por ejemplo, el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, que ahora sigue un proceso judicial por delitos relacionados a corrupción. La ex alcaldesa de Soyapango incluso está aguardando prisión, donde ha sido señalada por este tipo de delitos, y así otros diputados donde se retiró el fuero y están guardando prisión y están enfrentando ese proceso judicial. Es un mensaje claro que se deja, Arturo, para los salvadoreños, que la corrupción no hay más cabida en nuestro país.
Y claro, no nos olvidemos que en los temas de las municipalidades se aborda esta situación y se toman detenidos a funcionarios por abandono de funciones, por tener la despreocupación del aseo de la ciudad, el no rendir cuentas, ¿cierto? O no justificar montos que son destinados para trabajar para la población de inmediato. O sea, te digo, tienen que ser detenidos inmediatamente. Ahora, aquí cabe señalar, y con esto de la anticorrupción y lo que hemos estado viendo desde la llegada a su primer mandato del presidente Bukele ahora, la frase ícono, o sea, la frase ícono del presidente Bukele, cuando comienza, ¿cierto?, a aparecer El Salvador nuevamente en la mira del mundo, pero con otra visión, ya no con la visión del país con más alta criminalidad, del país que es base de los pandilleros, de los terroristas, etcétera, etcétera. Aquí aparece El Salvador con una nueva imagen, con esa imagen de tratar de hacer las cosas bien. Y no solamente de tratar, de hacer las cosas bien. Y aparece la frase, cuando no se roba, alcanza para todo. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor explicado por esa frase que el ataque a la corrupción, el ataque, ¿cierto?, al abuso de poder, el ataque, ¿cierto?, al mal uso de los fondos del país? Nos va a llevar como consecuencia de que el país puede pagar su deuda externa, puede avanzar, puede desarrollarse. Por lo tanto, cuando no se roba, alcanza para todo. Ha sido una frase magistral que quedó grabada, ¿cierto? Y toda la gente que nos dedicamos a esto y que estamos involucrados de una u otra manera en la parte política también la utilizamos, porque es la verdad. Cuando no se roba, alcanza para todo. Y los ciudadanos pueden tener claro y tener, ¿cierto?, la seguridad de que los fondos que maneja el Estado y que se están administrando para avanzar, para modernizar y para llevarle mayores comodidades a los ciudadanos están siendo bien utilizados para los ciudadanos, no para el beneficio personal particular de los políticos, de los funcionarios públicos, de sus familiares y de sus amigos, que es lo que habíamos visto anteriormente. Arturo, usted que ha seguido y ha estudiado esta evolución política que ha tenido nuestro país, ¿cómo queda la oposición en torno a esta nueva ley que podría ser aprobada en los próximos días en el Congreso, la ley anticorrupción, que es iniciativa del presidente Nayib Bukele? No tienen nada que decir, pues, porque en realidad la cantidad de tiempo que ellos estuvieron en el gobierno no hicieron absolutamente nada. Ocurrió lo que yo acabo de decir, porque eso es una gran verdad. Las veces que yo he estado en El Salvador, las veces que yo me he reunido con personas con común y corriente, pero también con personas de la disidencia, con gente que fueron guerrilleros, con gente que fueron del FMLN, con gente de Arena, y que me planteaban, ¿cierto?, las situaciones, pero no de las cabecillas, sino de la gente que vive y que fue abusado de esto y que fue engañado para participar políticamente o en grupos, ¿cierto?, de la guerrilla, porque fueron engañados, fueron llevados a la fuerza, extorsionados, ¿cierto?, con amenazas de muerte a los familiares, etcétera, etcétera. Me dicen que efectivamente, o sea, en esos gobiernos solamente se arregló la cúpula, solamente se arreglaron aquellos que tenían altos cargos, solamente se arreglaron ellos, sus familiares y sus amigos. Y el resto de la gente que los apoyó en su entonces, las bases, ¿cierto?, los más humildes en el fondo, nunca tuvieron una ayuda. Sin embargo, a pesar inclusive de ser de la oposición, el presidente Bukele le ha dado una serie de regalías y le ha dado una serie de ayudas. Por lo tanto, aquí queda claramente demostrado, pero claramente demostrado, que la gestión de gobierno es la que falló en los gobiernos anteriores, toda vez de que se preocuparon precisamente de arreglarse entre ellos y dejar abandonada a la población, siendo que debe ser al revés. La población necesita la atención del Estado y necesita la atención del gobierno de turno para que pueda seguir avanzando y para que se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque cuando el Estado pierde, ¿cierto?, el interés en ayudar a su población, ahí en ese momento ingresa el crimen organizado, el narcotráfico, y no podemos permitir eso nuevamente. Yo, ¿para qué quieres que te diga?
en realidad estoy feliz, estoy realmente satisfecho con lo que ha llevado adelante, ¿cierto?, el gobierno del presidente Nayib Bukele, encabezado, ¿cierto?, por su figura, pero también aquí cabe destacar que este es un trabajo combinado de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, del Ministerio de Justicia y por supuesto de la Asamblea Legislativa, porque para que esto pueda funcionar tuvo que ponerse de acuerdo o tuvieron que ponerse de acuerdo los tres poderes del Estado. Ahora bien, no nos olvidemos que el año 2022, cuando yo estuve allá, cuando comienza a aplicarse el Plan de Seguridad y Control Territorial en marzo, recuerdo perfectamente, yo llegué el día 4 de abril. Me quedé por 3 meses allá y también paralelamente estaban comenzando los trabajos de la construcción del SECOT. Yo estaba ahí en Zacatecoluca, pero al ladito. Tecoluca estaba, ¿cierto?, apegado ahí, y pasábamos todos los días donde estaba la construcción de esta mega cárcel, pero no es que nosotros estemos trabajando ahí, para que no se malentienda, porque como nosotros estábamos basados en Zacatecoluca, viendo cómo se llevaba adelante, ¿cierto?, para aprender, para poder sacar la enseñanza de lo que estaba ocurriendo en El Salvador y poder aplicarla y recomendarla a otros países, en realidad. Vimos cómo se va formando este tremendo complejo que es el SECOT en El Salvador. Un complejo que fue criticado por algunas personas y de hecho hasta hoy, ¿cierto?, hay algunas voces disidentes, pero es una de las cárceles más modernas que tenemos en el continente latinoamericano. La tecnología, el material utilizado, la forma en cómo se diseñó el sistema del SECOT, el material utilizado, cómo también se llevó adelante todo lo que es el desarrollo de la seguridad electrónica de última generación que está instalada en la cárcel, cómo se planificó el control interior y exterior de la cárcel por parte de la gente que trabaja en su interior, como quienes están encargados de la seguridad exterior, es lo que llamó la atención. La parte interesante es cómo el Poder Judicial puede, ¿cierto?, tomar contacto con quienes están dentro del SECOT para seguir llevando adelante sus procesos y sus juicios con una alta seguridad para el magistrado, pero también con una alta seguridad para quienes tienen el deber de trasladar, cuando se hacía, de un penal hacia los tribunales de justicia. Aquí los juicios y las entrevistas de los jueces con los reclusos se hace dentro del mismo SECOT. Por lo tanto, aquí hubo varios cambios que fueron en beneficio para la población civil, para los ciudadanos, pero también para la seguridad de quienes tienen que impartir justicia y, sin ninguna duda, y escuchen lo que voy a decir, también para la seguridad de los propios pandilleros, porque de la forma que está diseñado el SECOT es precisamente para que no ocurran cierto percance. Aquí no van a tener celulares, no van a tener armamento, no van a ingresar droga, etcétera, etcétera, y tampoco van a seguir haciendo negocios ilícitos desde la cárcel hacia el exterior. O sea, el diseño del SECOT es un diseño integral, es un diseño de seguridad, creado y planificado con mucha inteligencia y que ahí vemos los resultados, ¿cierto?, con una capacidad para 40.000 internos y que está siendo copiado o que quiere ser copiado por otros países. En el caso mío, yo copio y si es necesario hacer 3 cárceles en Chile con capacidad para 40.000 reclusos, la vamos a hacer, porque es la única forma de que la gente que no cumple, la gente que comete delitos, la gente, ¿cierto?, que mantiene aterrorizada a la población, merece ser recluida, merece ser procesada y merece ser encarcelada. Por lo tanto, el SECOT viene siendo la imagen de cómo deben llevarse adelante los procesos para mantener fuera de circulación a los pandilleros, a los narcotraficantes, a los terroristas que causan daño a la población. La única forma, aquí no hay mesas de diálogo, mesas de paz que tanto nosotros conocimos y que ustedes en El Salvador también conocieron, ¿se acuerdan del 2015? Visita de doña Michelle Bachelet, visita de José Miguel Insulza, la OEA, las Naciones Unidas, y no hicieron absolutamente nada. Mesas de diálogo que al final fortalecían más a los pandilleros y más problemas para la población civil. Las cosas
hay que hacerlas como tienen que ser. El Salvador, con el SECOT, ha ganado, ¿cierto?, un tremendo espacio, porque ahora sus ciudadanos pueden circular libres y felices por la calle. Frase ícono del presidente Nayib Bukele, cuando le dicen, pero usted puede tener miles de personas presas. Sí, pero los miles de personas presas es en beneficio de los millones que están libres. Veámoslo de esa manera. Arturo, a 2 años de funcionamiento del Centro del Confinamiento del Terrorismo había mucho cuestionamiento por parte de la oposición, pero ¿qué pasaba con la población honrada? Ahora la pregunta es, ¿se ha iniciado de cierta manera a hacer justicia para cada una de las víctimas de este flagelo que permitió tanto Arena como el FMLN con la construcción del Centro del Confinamiento del Terrorismo y también la implementación de las diferentes fases del Plan Control Territorial y del régimen de excepción? Sí, se está haciendo justicia porque realmente se está aplicando la ley. Mira, si aquí, cuando a mí me preguntan y cuando se hacen los debates y análisis de lo que ocurre en El Salvador, y dice, pero El Salvador se está violando los derechos humanos ¿de quién? ¿De los ciudadanos o los delincuentes? No, pero es que los delincuentes no se le están violando los derechos humanos, se le están quitando libertades, que es diferente. Porque no pueden seguir libres, porque son criminales. Entonces, veamos el concepto real de lo que son los derechos humanos. ¿Está bien hecho lo que se está haciendo en El Salvador? Yo puedo ser, y soy testigo, de que cuando se comienza el año 2022 con los operativos de policía, Fuerzas Armadas, el ministro Villatoro, el ministro, ¿cierto?, el ministro de Justicia, ¿cierto?, y Seguridad, el ministro Villatoro, el ministro de Defensa, el ministro Merino Monroy, y en ese entonces, que en paz descanse, ¿cierto?, el comisionado Chicas de la Policía Nacional Civil, estaban haciendo todo conforme a la ley. Los fiscales, el ministro andaba en la calle viendo los operativos precisamente para que no se les pase la mano, porque es normal que así sea y pueden haber daños colaterales. Eso es normal que ocurra ante una situación, y sobre todo como estaba viviendo El Salvador con la cantidad de crímenes y pandilleros que existían. Ahora que todos están bajo el techo, ¿cierto?, en el SECOT, y están tras las rejas, bien, ese es el resultado. Los delincuentes deben estar presos, los delincuentes son los que deben estar encerrados y los ciudadanos son los que deben circular libremente por la calle, no al revés. Cuando los organismos de derechos humanos, cuando las ONG, cuando las mismas Naciones Unidas, ¿cierto?, o la OEA ponen los ojos sobre El Salvador y comienzan a criticar, ellos no hicieron absolutamente nada durante años. Pero sin embargo, ahora que en unos pocos años se está logrando, y se logró, más bien dicho, el control total de los pandilleros, levantan la voz. No, aquí estamos funcionando en el mundo al revés con los organismos internacionales. A propósito de eso, que organismos internacionales que deben ser revisados, chequeados, y si no cumplen con el propósito, deben ser eliminados también. Destruido, ¿cierto?, el SECOT, el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, realmente está llevándose adelante de buena manera. Pienso de que es un acierto más del presidente Bukele. De hecho, no nos olvidemos las visitas que ha tenido relevantes de funcionarios de diferentes países, o sea, por nombrar algunos, gente de Canadá, gente de Estados Unidos, personeros de la policía norteamericana han ido a ver, ¿cierto?, cómo funciona el SECOT, y no nos olvidemos de la visita el año pasado de la ministra Patricia Bullrich de Argentina, y que está posteriormente de la visita realizada a El Salvador, la ministra Patricia Bullrich llega a aplicar el plan Bukele, ¿cierto?, a la provincia de Rosario, que estaba siendo realmente sobrepasada por el narcotráfico y el crimen. Y ahora, en realidad, han logrado controlar de muy buena manera lo que es esta problemática. Por lo tanto, el SECOT viene siendo también otro acierto y un ícono para El Salvador, y que es digno de ser replicado en otros países, como le digo. O sea, aquí se vieron dos cosas. El SECOT se construye en 6 meses, más de 3.500 empleados funcionaron ahí, 5 empresas
ya dentro de las que se destacan la empresa mexicana que estuvo llevando adelante los trabajos ahí, pero se destacan dos cosas: el tiempo que se demora en la construcción, que fueron 6 meses, un poquito más, y también el costo de estas instalaciones. Cuando nosotros vemos el tiempo y el costo que se demora en construir el SECOT y vemos propuestas de otros países, voy a tocar el caso que conozco. Chile, una cárcel de alta seguridad para 500 presos, 90 millones de dólares, contra los 75 millones que costó El Salvador para 40.000. ¿No creen ustedes que hay mucha la diferencia? Y volvemos a caer. ¿No habrá corrupción del Estado ahí entre los 40.000 con un monto muy bajo y 500 con un monto muy alto? Obvio que todo esto está interrelacionado. Entonces, el ejemplo que da El Salvador de llevar adelante una mega cárcel para poder, ¿cierto?, recluir ahí a los pandilleros o a los criminales más peligrosos, el tiempo que se demora en la construcción y el costo, nos da, ¿cierto?, un punto de partida para que todo lo que se haga en los demás países se tome como referencia ese tipo de datos. No puede ser más. No puede una cárcel para 500 personas costar mucho más que lo que costó una cárcel para 40.000 personas. O sea, dan una segunda propuesta en Chile de una cárcel para 2.000 personas que iba a costar 320 millones. Y la de El Salvador para 40.000 costó 75. Entonces, oye, ¿quién está robando, pues? Y ahí entran, ¿cierto?, las encrucijadas, y donde tienen que la gente que está encargada, la Contraloría General de la República o los aparatos de fiscalización, ver qué es lo que está pasando. Tomar como referencia El Salvador, mega cárcel SECOT, tanta cantidad de tiempo se demora, 40.000 personas, tanto costó. ¿Cómo van a ser unas cárceles con menos capacidad, con más tiempo de construcción y con más costo, ¿cierto?, para lograr ese objetivo? Eso quiere decir que están haciendo las cosas mal y que están robando. Por lo tanto, así, de pasadita, es otra cosa que hay que considerar, tomando en cuenta al SECOT como ejemplo, para que no se vaya a abusar en los demás países que quieran replicar esto, porque los costos son claros. Pueden haber pequeñas diferencias, pero no diferencias tan groseras como la que estábamos viendo, como la que yo estoy explicando. Arturo, a su juicio, antes de combatir a las pandillas, de desarticular a la mayoría de esas estructuras criminales, El Salvador vivía en una cárcel donde las pandillas tenían presencia en cualquier punto del país, donde ellos decidían qué sí y qué no hacer sin un control del Estado. Bueno, esto de los, qué sé yo, prácticamente toque de queda que existían ahí en El Salvador. Uno no podía pasar de un cantón a otro, ¿cierto?, de una colonia, de una ciudad a otra, porque tenía temor de que los pandilleros, que eran los dueños de ese territorio, pudieran tomar represalias o sencillamente te mataban. Es una situación complicada que una vez que se solucionó el año 2022, no nos olvidemos que a fines de año, por primera vez, los salvadoreños pudieron celebrar las Navidades y el Año Nuevo como corresponde, y pudieron desplazarse de una ciudad a otra sin ningún problema. No nos olvidemos el tremendo esfuerzo que se hizo, ¿te acuerdas?, cuando el personal de la Fuerza Armada Militar, ¿cierto?, acompañaban los buses para que los pandilleros no siguieran haciendo de la suya. El trabajo que se ha hecho en El Salvador, utilizando todos los medios que tiene el Estado, ha sido extraordinario. El trabajo de la Policía Nacional Civil, el trabajo de la Fuerza Armada, el trabajo del gobierno, encabezado por el presidente Bukele, que moderniza, que en realidad le entrega todos los recursos para que el personal de la policía y el personal de las Fuerzas Armadas puedan realizar su trabajo como corresponde, los vuelve a colocar en el sitial en el cual siempre debieron estar las policías. Mira, cuando yo iba al mercado ahí cerca en Zacatecoluca, o cuando pasaba yo por el San Salvador o Santa Ana, qué sé yo, la gente aplaudía.
a los militares, aplaudía, ¿cierto?, a las patrullas de la policía, algo que no se veía antes, porque también estaban involucrados en este proceso de corrupción. Pero ahora ha cambiado y ha dado un giro en beneficio de todo, en beneficio de las mismas instituciones y en beneficio sobre todo de la población, que eso es lo más importante. Arturo, ¿cuál es la lectura que hace sobre la ampliación del régimen de excepción que fue establecido esta semana a iniciativa del presidente Nayib Bukele, enviado al Congreso y aprobado por la mayoría de los diputados? Si no hubiese sido por la aprobación del régimen de excepción desde el comienzo de la aplicación del Plan de Seguridad y Control Territorial, no se habría podido llevar adelante, porque en realidad lo que el presidente Bukele es hacer las cosas conforme a lo que dice la ley. Si se activa el régimen de excepción, se puede aplicar la ley, ¿cierto?, como se está haciendo hasta este momento. La ley se está aplicando, ojo, para la gente que no conoce el problema de El Salvador. Yo he estado 5 veces allá, ¿cierto?, en diferentes ocasiones, los he ido a visitar a ustedes ahí a los estudios Alfa, hemos estado hablando con Mario, hemos, ¿cierto?, recorrido las instalaciones, etcétera, etcétera, y nos hemos dado cuenta de que efectivamente si esto no hubiese sido de esta manera, no se hubiese llevado adelante de la manera que se ha hecho, no podríamos estar hablando en este momento de que la situación en El Salvador está controlada. El régimen de excepción, ¿ya?, que aprueba también la ciudadanía, porque esto la gente tiene que saberlo, la ciudadanía también le preguntan, oye, ¿quieren que sigamos con el régimen de excepción para que sigamos combatiendo las posibles pandilleros que puedan quedar rezagados por ahí o aquellos que ingresan clandestinamente al país? Claro que sí, la población mayoritariamente quiere que siga el plan el régimen de excepción. Por supuesto que en este caso la Asamblea Legislativa y los diputados van a aprobar porque es algo que se ha llevado adelante durante ya bastante tiempo, 2 años, ¿cierto?, y un poco más ahora, llevándose adelante el régimen de excepción, y el que tenga un régimen de excepción no significa que el Estado o las autoridades del Estado o las policías o las Fuerzas Armadas vayan a cometer excesos, no, se le da más facilidades para realizar de mejor manera su función, y es como debe ser. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.